perfecto de para poder comparación. exactamente la experiencia humana. Cuando hablamos que Dios es eterno, ¿de qué estamos hablando? Que no tiene principio ni fin. ¿Qué? Que no está sujeto al tiempo. Que no está sujeto al tiempo, sí, eso es. A la vez de su creación. La eternidad habla de su infinidad, amén. Cuando hablamos, y que Él habita en la eternidad, cuando hablamos, ¿cómo comprendemos el concepto de la eternidad? Perdón. Cuando hablamos que Dios es eterno y que vive la eternidad, hablamos de que, primero, nunca ha tenido existencia. Segundo, nunca terminará. Siempre. Cuando hablamos cómo comprendemos el concepto de la eternidad de Dios, la Biblia, amén. Después tratamos sobre Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que nunca cambia. No cambia. Él es el mismo hoy, mañana, siempre. ¿Cuáles son los atributos naturales de Dios? Omnisciencia, omnisapiencia, omnipotencia, omniscipiente, Sapiencia. Omnisapiente. omnisapiente, O toda sabiduría. o toda sabiduría. Amén. Entonces, mis hermanas, Siguiente. Morales. Pero pregunto. vamos a los morales. Ahora una pregunta. ¿Ha quedado claro esto? Clarísimo. Ahora sí. ¿Seguro? Amén. El omnipotente. Luisa, ¿usted ha entendido? Sí, un poco, sí. Un poco entendido. Yorradis, ¿ha entendido algo? Sí, pastor, pero en la casa lo voy a estudiar. A Lo repasar, que no sí. entiendo, no, Ludir, ¿usted ha entendido algo? Yo sí. Rosa, ¿ha entendido algo? Poco, sí, entendido. Es que, hermanos, mire, yo le voy a decir, hermanas, oigan lo que le voy a decir. Si usted viene constantemente, más rápido aprende. Y repasa el libro, más va a aprender, más se le va a quedar. Con más afinidad va a poder entender las cosas. Amén. Entonces, nos queda media hora, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Tenemos media hora Estoy buscando el de Biblia. Que son muchas palabras, omnipotente, no te las aprendes a... Hay que Pero eso es que repasar. yo le voy a decir una Son cosa. muchos términos Yo le voy a que no decir las aplicas. teológico, lo que pasa es que usted, pero lo definimos Sí, aquí. sí, Omnipotencia, sí, todo poder, sí. omnisciencia, todo conocimiento, omnipresencia, Sí, sí. todo que está en todo lugar al mismo tiempo, omnisapiencia o toda sabiduría. Aleluya. Sí, Amén. claro que sí. Ese te va a quedar. Estamos estudiando, ¿verdad de qué? Fundamentales. Y la primera unidad habla de Dios soberano. Ahora vamos a entrar, aleluya, lección 2. Dios, sus características y obras morales, o atributos morales, como le quiera llamar. De ahí debería venir la soberanía, ¿no? Ahí se las Hermano, la soberanía dentro de qué tipo de atributos está? Eso lo vamos a estudiar. Después. ¿Y por qué llamamos al soberano al capítulo anterior? ¿Eh? ¿Por qué hemos llamado Dios y su soberanía, el Dios Que soberano? está por encima de todo. Ok. Él está por encima de No, todo. está bien. Él es el supremo. No, es que la unidad 1 Estamos hablando sobre el supremo, hermana. contiene el 2. Aleluya. Sí, lo contiene. Está bien. Yo quiero que alguien lea porque yo he leído mucho. ¿Quién tiene esa... Violeta. ¿Quién tiene esa virtud, Ella ve, aleluya, muy para bien. bendecirnos a través de esas expresiones, Sabes hablar muy de bien. esa fonética? Sí. Aleluya. Siga. Dios, sus características y obras morales. Cuando lee los diarios acerca de alguna tragedia que haya ocurrido a un creyente, ¿acaso no se llena su mente de dudas? O también cuando observa que personas malas experimentan éxito y acumulan riquezas por sus prácticas deshonestas, ¿acaso no se pregunta por qué Dios lo permite? Con frecuencia nos llenamos de dudas ante las aparentes injusticias y comenzamos a cuestionar ante Dios. Páreme ahí. Yo ayer estuve escuchando de este señor que ya tiene 99 años, por así decirlo, 100 años, John Rockefeller. Óigame, hermanos, le han hecho el 6.º implante de corazón.
Dios mío. ¿Usted sabe lo que es eso? Y él desea y quiere vivir 100 años más. Por favor. ¿Usted ve lo que es el dinero hoy en día? Esto Lo que está, pasa es que le esto está tiene temor a la endemoniado. muerte. Un personaje que ha sido Claro. promotor de Está guerras, demasiado afanado este mundo. que ha acumulado riquezas innumerables, pero ¿a base de qué? Pero es De que más que sangre. la riqueza es el gusto del poder, de El poder, controlar. sí, O sea, yo es sé, el eso poder. lo que lo tiene. Entonces, La maldad, Dios mío. por favor, siga. Más, cuando comprendemos con mayor claridad las características morales de Dios, su amor y santidad, y la forma en que actúa en el mundo hoy, nos damos cuenta de que todo lo que nos pasa tiene un propósito. La meta divina consiste en que estemos preparados para su reino eterno, por lo cual obra activamente para que la alcancemos. En esta lección estudiaremos las características morales de Dios. Veremos que el Dios que nos creó mantiene activamente su creación y nos provee todo lo necesario para entrar en su reino, pero nos permite tomar nuestras propias decisiones y llevar la responsabilidad de ellas. Abramos nuestro corazón a Él al considerar en esta parte de nuestro estudio cuánto nos ama y cómo gobierna su creación. Oiga esto, bosquejo de la lección, las características morales de Dios, la obra creadora de Dios, el señorío de Dios. Yo quiero entrar directamente a las palabras claves. Por favor, asentimiento. Consentimiento, aprobación. ¿Consentimiento qué? En Aprobación. otra palabra, un conocimiento aprobado. Ceder, Rendirse, obedecer. rendirse, obedecer. Creador, Que no tiene la capacidad de crear. que no tiene o que Que tiene. tiene, perdón. Oh, oye, que, tiene, no, que tiene la capacidad de crear. creativo. hacer, capaz de idear algo original. Satanás no es creativo, Satanás es repetitivo. Copia. Exaltado, Alabado, honrado, glorificado, elevado, alzado. expiación, La reconciliación de Dios con los pecadores mediante los sufrimientos y la muerte de Cristo. solo entiende usted una vez. Intervenir, Estar en medio de, actuar como intermediario, interponer uno su autoridad. justicia, Equidad, rectitud, legalidad, recompensa o castigo merecido. Condición de hacer lo recto o comportarse justamente. mantenimiento, Acción de mantener el buen estado, apoyo o sustento. misericordioso, Que demuestra más bondad de lo que demanda la justicia. moral, Recto, bueno en carácter o conducta. preservación, Acción de mantener libre de deterioro, decaimiento. Acción de mantener a salvo. providencia, Cuidado y ayuda que resulta de la dirección de Dios. rectitud, Estado de bondad, honestidad, justicia. santidad, Calidad o condición de pureza de corazón perfecto espiritualmente, condición de ser especialmente apartado y dedicado a Dios. supremo. Lo más grande, lo más alto en rango o autoridad. ¿Quién es? Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desarrollo de la lección. Estamos estudiando verdades fundamentales. Unidad 1, segunda lección. Desarrollo de la lección. Las características morales de Dios. Violeta, por favor. En la lección estudiamos las características de la naturaleza de Dios y sus atributos naturales. Ahora estudiaremos las características morales de Dios. Estas características son reveladas en el trato de Dios con los seres humanos e incluyen la santidad de Dios y el amor de Dios. En primer lugar, consideraremos la santidad de Dios. Ahora, en el trato, en relación con Dios y el hombre, ¿qué Dios revela?
su amor, Sí, pero ¿cómo se llama? su misericordia, La su gracia. santidad. ¿Característica qué? ¿Característica qué? Morales. Lo voy a leer de nuevo, oiga esto. Pegados. Ahora, Ya, ¿qué dice? Estudiaremos las ahora características morales. estudiaremos las características morales de Dios. Estas características son reveladas en el trato de Dios con los seres humanos. Teniéndolo allí. A ver, si serás. ¿Ha entendido esto? Estas características. Por ejemplo, los atributos naturales habla El trato. habla de todopoderoso, habla de toda omnipresencia, habla de todo conocimiento, habla de toda sabiduría, habla de todo en todo. Ahora, características morales o atributos morales de él, habla de relacionarse, de poderse relacionar con los seres humanos. El trato con los seres humanos. Está hablando de carácter. Amén. Amén. Ok. ¿Estamos entendiendo? Estamos hablando de carácter. Y una de las manifestaciones de esa característica Es su amor. es ¿cuál? Su amor. La primera. Santidad. Santidad de Dios. Su eterno. Oiga, aquí vamos a hablar, oiga esto. Ponga atención. Cuando habla acerca de que Dios es santo y nosotros somos santos. Usted ve cuando se trata de decir Dios es santo, usted va a entender cuando nosotros decimos, te alabamos Dios Todopoderoso, santo. Usted va a entender ahora lo que significa Dios es santo. Amén. Hasta donde vamos a estudiar. Por eso yo quiero leerle el libro paso por paso, punto por punto, coma por coma. Todo vamos a ir tranquilamente para que podamos entender esto, porque esto es muy importante acerca del Creador. Porque en realidad muchos creyentes no saben esto. Y es triste, pero ya. Entonces usted tiene la bendición y aprovechela. Amén. Entonces, la santidad de Dios. Violeta, por favor. Objetivo 1. Identificar declaraciones verdaderas que explican el significado de la santidad de Dios. ¿Por cuáles características le gustaría que le conocieran en su vecindario? ¿Como tacaño? ¿O chismoso? ¿Como buena persona? ¿Como amigo? A Dios le interesaba ser conocido entre las naciones por una característica específica. Deseaba que le llamaran el Santo. Oiga esto. Ezequiel 39:7 dice así. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. Quiere decir que Dios quiso y quiere que lo conozcan como el Santo. Ahora, ¿qué significa esto? Se está hablando de una característica moral de su carácter y trata de relación con la criatura llamado hombre. Y Dios quiere exclusivamente también que la criatura llamado hombre lo reconozca como el Santo. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a aclarar. Por favor. Ya hemos estudiado que es imposible que Dios cometa un error intelectual porque lo sabe todo. Y por su santidad es imposible que cometa un error moral. La santidad es una característica de Dios que expresa la perfección de todo lo que es. ¿Cómo fue? La santidad es una característica de Dios que expresa la perfección de todo lo que es. De todo lo que ¿qué? De lo que Él es. De lo que es. De lo que es. Es la base de todas sus acciones. Por tanto, Por tanto, todo lo que hace es recto y bueno. Siga leyendo, por favor. La palabra santidad contiene la idea de separación. El ser divino perfecto está exaltado, elevado, por sobre el pueblo pecaminoso y el mal. Con todo, aunque es perfectamente santo y está separado de ellos,
Dios ha hecho provisión para terminar con esa separación. Más adelante estudiaremos cómo puede ser posible. Páreme ahí. Quiere decir que no hay un ser tan limpio, tan sublime, tan puro, tan grandioso, tan majestuoso, tan exaltado, tan supremo, me faltan las palabras, como Él. Y Él está por encima. Pero, a pesar de todo, Él quiere relacionarse con nosotros. ¿Está entendiendo? Entonces sigamos aquí. Podemos observar la santidad de Dios en cada una de sus actitudes y en su acción. En su santidad se incluye el amor a lo bueno y el aborrecimiento a lo malo. Sí. Dios se deleita en la justicia y la bondad, pero se separa del mal y lo condena. ¿Oyó eso? Se separa del mal y condena el mal. Dios no odia, Dios aborrece, porque el odio viene de pecado. El odio es un sentimiento, una actitud que surge de la maldad, odio. Dios aborrece, rechaza. Condena el pecado porque Él es justo y es santo y es justo. Amén. Entonces sigamos, por favor. Es necesario que Dios se separe de la humanidad debido a la condición pecaminosa de ésta. Esta verdad se señala muchas veces en el Antiguo Testamento. Dios le pidió a Moisés que señalara límites Vámonos a Éxodo, por favor. al monte Sinaí. Éxodo 19. Éxodo 19. ...12, 13... y Éxodo, versículo 21 hasta el 25. Amén. Dice así. 19, 12 hasta el 13. Y Ludil me va a leer el versículo 21 hasta el 25. Capítulo 19, versículo 12 hasta el 13. Y nuestra hermana Ludil me va a leer, por favor, el versículo 21 hasta el 25. Amén. Yo leo el 12 hasta el 13. Dice así. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. 21 hasta el 25, ¿qué dice? Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Quiere decir que como Dios es santo, el pueblo tenía que atenerse a los límites que Él establece. En eso era en el tiempo. Los sacerdotes tenían que santificarse, pero había límite para ellos. Imagínese usted. ¿Qué es estrago? Estrago, como daños. Consecuencias. Okay. No sea que haga en ellos estrago, o sea, que les haga daño si pasan el límite. Violeta, por favor. Quería que la nación de Israel comprendiera que el pueblo pecaminoso debe ser separado de Dios santo, del Dios santo. La separación de Dios del pueblo pecaminoso también se observa en el simbolismo de la carpa.
o el tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que erigiera en el desierto. Una parte especial del mismo estaba separada por cortinas. Éxodo 26:33. Dice así. 26:33 dice. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Quiere decir que habían límites para ese entonces. Pero Dios, en su amor y misericordia, ya tenía preparado a alguien para quitar esa barrera, quitar ese velo. Aleluya. Estamos hablando de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sigamos, por favor. Solo a una persona se le permitía el acceso a esa parte del tabernáculo, a un sacerdote santificado, a quien se le permitía entrar una vez al año a rociar la sangre en el propiciatorio. Quiere decir que primero el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él. Déjenme darle una ilustración cómo era que hacían esto. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año a ese lugar, al lugar santísimo, para rociar la sangre sobre el propiciatorio. ¿Cuál es el principio? El propiciatorio era donde propiciación significa cancelar, quitar, anular el pecado. Entonces había un altar en ese lugar donde la sangre se derramaba. ¿Para qué? Para cancelar por un año de perdón el pecado o la ira de Dios contra el pueblo. ¿Están entendiendo? Ahora viene el punto, oiga esto. ¿Qué sucede? Que el sumo sacerdote tenía que primero sacrificar por él. Y después que él se santificaba, tenía que llevar la sangre en un cordero limpio, sin mancha. Y entrar, pero entraba amarrado por aquí, óigame bien, como su manto tenía pequeñas campanitas hacia abajo, que cuando él se movía sonaba. Y el pueblo desde afuera con una soga. Aleluya, era así. Entonces, ¿qué pasa? Era porque si había algo que no había hecho como Dios mandaba, si se le olvidó algo, Dios lo fulminaba ahí mismo. Entonces lo sacaban, nadie podía entrar a ese lugar, lo sacaban amarrado. ¿Por qué? Porque Dios se le había dado instrucciones específicas cómo hacer esas cosas. Por eso él tenía que santificarse primero. Tenía que entrar limpio de pecado. Lógico. Y era el sumo sacerdote. Solo él podía entrar a ese lugar una vez al año. Hay que portarse súper bien. Tenía que ir por ahí, si no, Entonces, tocaba. Cualquiera. entonces cuando él entraba ahí, rociaba la sangre sobre el propiciatorio, y cuando él salía era un año de perdón. Para Pero era el sumo sacerdote. Ahora, cuando Cristo muere y resucita, Cristo entra directamente con su sangre Al allá propiciatorio. mismo al trono de Dios el Padre. Ha habido momentos en los que ellos no podían hacer esto, lo del sacrificio anual. ¿Hubo algún año en la que no podrían hacer eso? Por la desobediencia, Sí. no, porque ya es otro punto. Estamos hablando y es otro punto. No, si no, mi pregunta es qué pasaba cuando no. ¿Eh? ¿Qué pasaba si en un año no se hacía eso? Bueno, había problemas. Claro, porque se Iba ahí al alejó de pueblo Dios, mal. o sea, que no le importaba. Había problemas porque Iba ellos estaban en igual, desobediencia. pueblo. Pero sigamos aquí, por favor. De esa manera, De esa manera expiaba los pecados del pueblo en la presencia de un Dios santo. A la vez, de esa manera, el pueblo de Dios observaba cuánto aborrecía Dios el pecado de ellos. ¿qué quería darle a entender con esto? Con este trato. ¿Qué era lo que Su Dios quería santidad. darle a entender al pueblo Que de se Israel con este trato? que Su santidad y Que Dios aborrece el pecado y que no lo tolera. Esto tiene que enseñarnos algo a nosotros. Dios es santo. Está por encima. Ese es el más limpio, más puro, más sublime. No hay como Él, ni habrá. Gloria a Dios. Entonces, lo que está dando a entender claramente esta enseñanza es que Dios rechaza, aborrece y no tolera bajo ninguna circunstancia o cohesión el pecado. Por eso dice
sin santidad Nadie. verá al Señor. Entonces, ¿qué hay con esas iglesias que no mencionan el pecado? Pobres iglesias. Le voy a decir ¿A algo. dónde va con el Oiga, por eso yo le digo a las personas, óigame bien, candela? los líderes que han traicionado la sangre de Cristo. Oiga esto, lo que voy a decir, esto es fuerte. Que han traicionado el nombre y el sacrificio de Cristo. Que han traicionado a Dios y le están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Están trayendo una condenación espeluznante y aterradora sobre ellos y sobre todo el pueblo donde están ministrando. Arrepiéntanse. Y convertidos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en esto entendemos claramente que Dios no tolera ni acepta. Dios rechaza rotundamente el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Esto es para usted y esto es para mí. Pueblo santo. Aquí no hay acepción de persona. Esto es para todo el pueblo de Dios. Porque esto era para todo el pueblo. Esto es para todo el pueblo de Dios. Aquí no hay que muchachito lindo, que hijito lindo, no, hijita linda, no. Esto es para todo. Esto es general. No. Lucifer estaba consentido allá, se le reveló a papá Dios, oye, y le dieron un puntapié que hasta el dedo se está arrancando. Así que hay que tener cuidado. Hay que manejarse mejor. Uno tiene que saberse manejar con papá Dios. Papá Dios no coge eso de que no, que tú eres el muchachito lindo, que no, papá Dios no. Usted es pecador, usted es pecador. Tú un malvado, tú un malvado. Y conforme a tus obras, Él no juzga. Él te juzga. Entonces hay que tener cuidado con eso. Papá Dios no hace excepción de persona. Él es santo. Por eso dice que la santidad es una característica de Dios que expresa la perfección de todo lo que Él es. Y el pecado es imperfección. El pecado es maldad. El pecado es distorsión, tergiversación. El pecado es todo solo es malo ante Dios. Por eso es que Dios no tolera ni acepta y rechaza contundamente el pecado. La santidad en el pueblo de Dios tiene que ser una norma de vida, un estilo de vida. Por eso Él nos ha dado su palabra es santa. Juan 17:17. Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Amén. Sigamos. Nos quedan 5 minutos. En muchas otras referencias del Antiguo Testamento se recalca la santidad de Dios. Vamos a Isaías 59 Habacuc. y Habacuc 1:13, por favor. Vamos a leer la palabra. Amén. Esto es muy importante acerca de la santidad de Dios. Porque algunos piensan que nosotros somos liberales y que no tenemos la sana doctrina. Nosotros lo que no somos es legalistas. Nosotros estamos buscando el equilibrio teológico por la palabra de Dios, por una hermenéutica o interpretación conforme a las Escrituras. Que la palabra sea su propio intérprete sin sacar la palabra fuera de su contexto. Amén. Amén. Pero nosotros estamos claros que sin santidad nadie verá al Señor, pero no esa santidad manchada de pantalón y falda, no. Entonces tenemos, Isaías 59:2. ¿qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Páreme ahí. Oiga esto. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Oiga. ¿Qué fue lo que separó al pueblo de Dios? Las iniquidades. La maldad. ¿Fue Dios que se separó de ellos? No. Parte B, ¿qué dice? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces Dios, ¿qué dice? Se aparta. Se deja de manifestar ese pueblo y no escucha sus plegarias. ¿Por qué causa? Por sus iniquidades, su pecado, su maldad. Por eso es que nosotros tenemos que tener bien estas cosas claras.
Hoy en día en las iglesias donde se predica la verdad, no, la gente no quiere venir. Ay, no, ese predicador, ese hombre es un predicador del terror. Mira, ese hombre habla del infierno, que si uno no se arrepiente va a coger fuego, va a arder en el lago de fuego con el diablo. Ese hombre habla de juicio, que viene juicio, no. Ese hombre da miedo, yo no puedo dormir anoche. Hay gente así. Entonces van a una iglesia, ven a pactar con Dios. Me encanta. Que Dios te va a bendecir. Cuando les hablen Sí, óigame, aquí, si tu necesidad es grande, tu ofrenda tiene que ser grande. Ven a pactar con Dios, que Dios te va a hacer tu milagro. Ven, que Dios te va a bendecir. Haz ese pacto con Dios y Dios va a abrir la ventana de los cielos. No. Esto es una ley. Como dijo por ahí Jonás en enlace. No, esto es una ley aquí enlace. Primero dinero y después hablamos. ¿Qué es? Vergüenza. Y la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso. Y que no quieren escuchar la verdad. No, pero cuando tú le dices a la gente, bien Se claro, enojan. las cosas como son, no te preocupes. Por eso yo le digo a los holandeses, tú tienes el derecho tú tienes toda tu libertad para hacer lo que tú quieras, para pecar, para hacer lo malo, para ser homosexual, lo que tú quieres ser. Tú tienes la libertad, ¿verdad? Pero el día que tú estés ardiendo en fuego en el infierno, no le eches la culpa a Dios. Tú me estás asustando, me dice, no, yo te digo la verdad. Por eso Jesucristo, óigame, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y Él nos ama a nosotros, pero a Dios no le gusta ni le agrada el pecado. Dios aborrece el pecado. ¿Qué dice Habacuc? 1:13. Profeta menores. Abajo 1, 3, 6. Yo sí, lo leo, léelos tú. Por favor, Muy limpio eres de ojos para ver el mal. párame ahí. ¿Cómo fue? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Cómo fue? Ni puedes ver el En agravio. otras palabras, no tolera el pecado. Una cosa es que Dios, oiga esto, Dios da tiempo. Y en ese tiempo que Dios da, Dios trata con la humanidad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 6, vemos que dice 120 días. Parece, 120 días parece, pero son 120 años en el original. Que da a entender claramente que en esos 120 años el Espíritu Santo iba a tratar con esa civilización, con esa humanidad entonces. Por eso dice, no contenderá mi espíritu más con el hombre. En otra palabra, ese es el límite que doy. Si sobrepasan ese límite y no se quieren arrepentir, antes de que ese límite llegue, ese tiempo llegue, le enviaré el diluvio. ¿Qué hizo Dios entonces? Dice que toda carne había corrompido su camino. Según unos estudios, dicen que ya los animales mismos no sabían distinguir cuál era su pareja, hasta las bestias de que estaban pervertidas sexualmente. Uy, Dios mío. De tanta aberración y maldad y violencia que había. A tal grado que todos los designios del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Estaban poseídos por la maldad. Y Dios en su amor y misericordia, Dios 120 años, no se arrepintieron. Solo Noé, su mujer, los 3 hijos de Noé y las 3 mujeres de los 3 hijos de Noé se salvaron. Solo 8 personas y los animales que fueron en la barca con él. Entonces Dios abrió la ventana de los cielos, cayó agua, subieron agua de los abismos. Todas esas aguas en el aire, bajó agua por todos lados, el mar entró, todo cubrió como en el principio. Todo estaba cubierto de agua y Dios arrasó con ello, con el diluvio. Sodoma y Gomorra, Dios trató con Sodoma y Gomorra. ¿Usted sabía eso? Fue Dios que bendijo a Sodoma y Gomorra. Mucha gente no estudia la historia extrabíblica de Sodoma y Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra se les reveló a Dios. Se les revelaron. Cayeron en una condición totalmente de inmoralidad terrible, aterradora. A tal grado que a los ángeles que estaban allá querían hasta violarlo. Desde el más pequeño hasta el más Ya pequeño. estaban pervertidos sexualmente en todos los grados. Desde el más pequeño. ¿Qué hizo Dios? Sacó a Lot y le dijo, no mire para atrás, no mires hacia atrás, le dijo. La mujer de Lot miró hacia atrás y ¿qué pasó?
Se de convirtió en sal. sal. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Se quemó. descayó. Dice que fuego cayó del cielo y lo consumió, a tal grado Azufre. que fue azufre que cayó, que consumió, El día de hoy, que según unos historiadores por ahí no se da. van a ese lugar y cogen un fragmento de piedra o de lo que queda y lo queman y huele a azufre todavía. Entonces Dios da un tiempo. Por ejemplo, desde Jesucristo hasta el arrebatamiento, el Señor está dando un tiempo a que la humanidad se arrepienta. Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Mucha gente dice no, porque Israel es el pueblo de Dios. Sí, es verdad, es el pueblo de Dios y es el pueblo escogido de Dios, pero está en desobediencia. Por esa causa Israel está en la condición que está. Y eso no es nada para lo que le viene. Porque la Biblia dice que el anticristo, cuando llega al poder, se va a levantar contra ellos. Las mujeres serán violadas de una manera aterradora. Los hombres serán acribillados, asesinados. Una gran parte se perderá. Los 144,000 se salvarán. Y los 2 testigos. Eso yo lo entiendo. Muchos también van a tener que dar su vida para ser salvos. Lo que hizo Adolfo Hitler con ellos no es nada para lo que el anticristo va a hacer. Imagínese usted si eso es para Israel, lo que le va a pasar a los cristianos y las cristianas que se queden aquí abajo cuando sucede el arrebatamiento. Dios aborrece el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios da tiempo para que las personas recapaciten. Si usted o yo no recapacito en ese periodo, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Esto es algo serio, hermano. Dios es santo. Siga leyendo de Habacuc. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas, y cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Sigo? Quiere decir 13 solamente. Que Dios no tolera, pero Dios da un tiempo. ¿Usted ve? No es que, por ejemplo, este señor del señor John Rockefeller, o David Rockefeller, o el señor Rockefeller, que hicieron el sexto trasplante de corazón. Mira todo el tiempo que Dios le ha alargado la vida. Porque en el momento que Dios se lo quiera llevar puede haber ¿Me trasplante. entiendes? Pero Dios le da la... Para que se arrepienta. Exactamente, Dios le da un tiempo. Porque, mire, hermanos, el infierno o el Hades o el lugar de tormento no fue creado para el hombre. Fue creado para el diablo y sus ángeles. ¿Soy yo? Algo fuerte. Y eso, por eso Dios lucha hasta el final con el hombre para salvarlo. Por eso Dios le da un tiempo. Pero Dios aborrece. Dios condena. Dios no tolera el pecado. Porque no va con su naturaleza. ¿Están entendiendo? Diga, siervo. Yo quiero hacer una preguntita, es de Lucas, versículo 8, capítulo 18. Voy allá. Dígame. Lo mirad pues como oís, porque a todo todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se lo quitará. Yo no entiendo porque si lo está pensando y todavía no lo tiene, se lo quita. Eso yo no lo entendí. ¿Entiendes? Hermanas, óigame bien. Todo lo entendí menos esa parte de ahí. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Miren, cuando usted lee todo el trasfondo, usted ve que Jesús está hablando del sembrador, de la Sí, palabra sí, sembrador, la ¿verdad? parábola. Ahora, la palabra
es que da vida. Ahora, Jesucristo vino a manifestar el reino de los cielos por medio de la palabra, del evangelio, de Él mismo. ¿Qué pasa? Que cuando la persona, los hombres, los judíos rechazaron a Jesús, ¿a quién fue que se le dio la palabra? A nosotros los gentiles. Y se le quitó a ellos y se lo entregó a ¿quiénes? A los gentiles, a nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que hay personas que reciben la buena palabra en buena tierra, caen en buena tierra. Y esas personas reciben ese mensaje. Y eso somos nosotros hoy en día. Ahora, los judíos rechazaron a Jesús. Lamentablemente, no recibieron la palabra. Aún lo que tenían, para ese entonces, se le quitó y se le entregaron a los gentiles, que somos nosotros. Pero Dios traerá otra vez a Israel de nuevo, porque Dios le dio una promesa. Amén. Hermano, cuando dice aún lo que piensa que tiene se le quitará, no es que se le va a revelar la verdad, y cuando se le revela la verdad, tú sabes, se te hace consciente de que ni siquiera eso lo tiene. Lo que pasa es, aún lo que piensa, lo que en realidad ellos pensaban que era no la revelación del Mesías. Sí. Entonces, ¿qué ellos rechazaron? El Mesías. Entonces, Se le quitará entonces, ¿qué pasó con ellos? el Le Mesías. quitaron al Mesías. Pensaban que lo tenían. Exactamente. Entonces, Lo que lamentablemente... ellos pensaban que iba a venir, no va a venir, porque ellos lo estaban negando. Sí, pero el punto era que ellos La querían verdad. un Mesías a su manera, no Por a la eso. manera que la palabra enseñaba. La verdad, la Hermanos y Eso hermanas, se los quitó del todo. Ahora sí. vamos a dejarlo aquí. Nos quedamos entonces, En el testamento. nos quedamos en pecado separa a Dios, perdón. Enseña que el pecado separa a Dios del pueblo pecaminoso y separa a ese pueblo pecaminoso de Dios. Ahí nos quedamos, amén. Amén. Entonces, ¿qué estamos estudiando? ¿Qué comenzamos a estudiar? Las características morales de Dios. Y comenzamos con ¿cuál de ellas? La santidad de Dios. ¿Ha entendido un poquito acerca de la santidad de Dios? Amén. Que es la perfección de todo lo que Él hace. Que Él es el ser más puro, Él está por encima de todo, supremo, aleluya. Amén. Amén. No sé si lo sabes parar, porque si no lo Manténme ahí. Gloria a Dios. Gloria, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Cristo viene, iglesia. Amén.